educación ha sido tema, por supuesto ha sido tema desde que empezó la pandemia, pero también una serie de movimientos y decisiones en torno a esto. Seguramente recuerdan a la secretaria de Educación, Delfina Gómez, defendiendo en una mañanera el hecho de que el presupuesto de los programas de escuelas de tiempo completo se pasara al presupuesto de infraestructura, y ella argumentaba que lo que pasa es que todavía había escuelas sin agua y era un tema que había que resolverse. Después de una serie de quejas porque esto sucediera, porque además las escuelas de tiempo completo atienden a los niños en las regiones más necesitadas, les brindan una oportunidad de tener alimento, estar en un lugar seguro, aprender, y a sus padres y madres la oportunidad de poder trabajar. El presidente dijo que no, que el dinero no se iba a ir, pero que ahora lo iban a entregar directo, sin comprender en realidad a qué se refieren con directo, porque estamos hablando de sueldos de maestros y estamos hablando también de comida para estos niños. Ahora una jueza, si no me equivoco, dio una suspensión definitiva para que no se pueda ir el programa de escuelas de tiempo completo, y le agradecemos muchísimo a Luz Romano Chavarría, ella es vocera de Mexicanos Primero. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias. Cuéntanos sobre la definición de esta juez. Pues mira, esta suspensión definitiva, como ustedes mencionan, de efecto inmediato, dice, ordena que la SEP no puede aplicar las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra hasta que no se resuelva la situación de las escuelas de tiempo completo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se desaparecen, como la SEP anunció, como bien decías, en meses pasados, diciendo que pues todo el dinero se iba a ir a infraestructura. Entonces se tendrán que revisar de nueva cuenta las reglas de operación para que los componentes de alimentación y de jornada ampliada dentro de estas escuelas se pueda reintegrar, y entonces sí reactivar a las escuelas de tiempo completo. Esto es una gran noticia, sí, claro, porque nosotros pensábamos en algún punto ya no va a haber escuelas de tiempo completo. Estamos hablando de 27,000 escuelas que atienden a 3.6 millones de niñas y niños. Les dan alimentación, no en las mañanas, no es un desayuno, sino es una comida caliente en las tardes, entre el término de la escuela normal, digamos, y el inicio de las actividades extracurriculares. Reciben esta comida caliente y tienen más horas de aprendizaje. Entonces, esta comida probablemente para muchas niñas y niños es la única en todo el día, porque estas escuelas se ubican en comunidades pues de extrema pobreza en su mayoría. Ahora, ¿a qué responde esta resolución de la jueza? ¿Es por una demanda, por algún que impuso quién? Es un amparo que interpusimos Mexicanos Primero a través de nuestro brazo jurídico, que es Aprender Primero, y bueno, con el apoyo de un despacho jurídico, nosotros tomamos la decisión el 22 de marzo de interponer este amparo, luego de que el 28 de febrero salieron las reglas de operación y ya no contenían estos dos componentes dentro de La Escuela es Nuestra. Ahora, la situación ha sido complicada porque estas escuelas de tiempo completo estaban trabajando de forma distinta a lo habitual por la pandemia. ¿Hoy están funcionando al 100%? Hoy están funcionando las escuelas. De hecho, durante la pandemia ahí hubo, pues algunas les dieron algunas despensas, o sea, sí hubo alguna activación, pero al inicio del ciclo escolar anterior, estas escuelas se empezaron a reactivar. Y entonces la noticia que recibieron mamás y papás fue: ya no hay escuelas de tiempo completo, porque así lo decidió la Secretaría de Educación Pública, porque los 14,000 millones destinados a la Escuela Nuestra se iban a ir únicamente a obra. A ver, nosotros no decimos que la obra pública no se haga, es necesaria en las escuelas, pero también lo es un programa que ha funcionado en muchos sentidos, en el tema de la alimentación, en el tema de aprendizaje. Imagínense, estamos saliendo apenas de una pandemia, ni siquiera puedo decir ya terminó la pandemia, estamos saliendo apenas. Y la respuesta del gobierno a la pérdida de aprendizaje de casi 2 años de niñas y niños es: quítales el tiempo extra de aprendizaje, al menos estas 27,000 escuelas que han demostrado que sí se cierran, ¿no?, estas brechas de aprendizaje con otros niños que están en diferentes condiciones, ¿no? Entonces, ese es otro punto, aparte de la alimentación. Y un tercero que también es muy importante es: las niñas y los niños en estas escuelas podían estar seguros.
mientras sus mamás, por ejemplo, buscaban algún empleo remunerado, por ejemplo, o hacían otras actividades, ¿no?, de importancia dentro del núcleo familiar. Y entonces ahora estos niños a las 12, pues a la calle, y si tu mamá está ocupada o está haciendo otra cosa, pues ya no va a poder atenderse de ti. En un momento súper complicado, principalmente para las niñas, por ejemplo, en este país, y que pierden este programa de protección también, si lo podemos ver así. Pero hay una violación directa a dos derechos, que es el derecho a la educación o al aprendizaje y el derecho a la alimentación. Y es uno de los argumentos de este amparo. Ahora, ustedes como mexicanos primero, me imagino que tendrán mucho contacto con las mamás, con los papás, bueno, incluso con los niños, no lo sé. ¿Cuál es el sentir generalizado que ustedes perciben de esta decisión? Existe mucha preocupación, por supuesto, de las mamás por estas razones que ya les estoy diciendo, que dicen, ¿y ahora dónde voy a dejar a mi hijo en estas horas extra, ¿no?, que yo tenía a mi criatura ahí? También hay una parte de los maestros, ¿no?, y las maestras, que es muy importante. Estas maestras y maestros tenían un ingreso extra, claro, que les permitía arraigarse en la comunidad. Es decir, no buscar otro empleo, no tener que vender por las tardes cosas, que muchos maestros lo hacen pues para poder completar su salario. Estos maestros estaban recibiendo un sueldo extra, o bueno, un sueldo por las horas extras que trabajaba, y esto los arraigaba mucho en la comunidad, y esto también se perdió. Fíjate que tuvimos oportunidad de platicar con varias madres de familia sobre este tema y su preocupación era esa, Poncho, es decir, uno, ¿ahora quién me los va a cuidar? O tendré que pagarle a alguien que me lo cuide, o tendré que dejar mi empleo, lo que implica en casa reducir el ingreso a la mitad. En redes sociales la gente que de pronto de verdad parece que nunca nadie les dio cariño, decían, es que quieren guarderías, háganse responsables de sus hijos. No, sí, o sea, sí es responsabilidad del Estado apoyar a las familias que están en situaciones de mayor desigualdad. ¿Y cómo haces que aquel lugar donde naces no sea tu destino? Es decir, que el niño que nació en la comunidad más marginada del país, como el niño que nació en la ciudad en cuna de oro con mejores condiciones, puedan ambos tener las mismas oportunidades. Si este niño va a llegar a la escuela con el estómago vacío, si este niño va a permanecer en la escuela al día 3 horas menos que este otro niño, y este niño seguramente tendrá que quedarse en casa solo toda la tarde porque sus papás tendrán que estar trabajando y no tendrán alguna otra forma de cuidados. Ya de entrada ahí la balanza se nos dispara. Es por esto que defender este tipo de programas que seguro pueden mejorar, que seguro había escuelas o estados que no reportaban, seguro, porque siempre hay fallas y todo siempre puede mejorar. Pero es decirle, tu niño no me importa, o sea, no me importa que arranques kilómetros atrás que este otro, porque ¿sabes qué? Le voy a dar el dinero directo a tu mamá. ¿Cómo una madre de familia? Porque además las madres de familia completaban luego para la comida 20 pesos a la semana o así. A ver, señora, que con eso te alcance. Que con eso te alcance para alimentar al chamaco. El dinero se va a ir en otras cosas. Aquí el problema es, lo acabas de decir claramente, la brecha entre estos dos niños se abre desde el primer día de clases, es más, desde antes. Claro, ¿no? Desde que nacen. Entonces, desde que nacen ya vienen con desnutrición, o sea, una serie de factores. Entran estos dos niños al preescolar, ¿no? Entonces empieza la brecha a abrirse cada vez más. Entonces, este niño que estuvo en la educación pública, que no tiene recursos, que ya no llega. Es decir, de cada 100 niños nacidos en México, 17 llegan a la universidad. 17. Wow. Entonces, sí es, o sea, y la mayor parte se pierde entre la secundaria y la media superior, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de un problema que es mucho más grave de lo que a veces queremos ver, ¿no? Mayúsculo. ¿Cómo no? Mayúsculo. Y como decías, Pamela, origen no tiene que ser destino. Y la educación es la única vía para hacerlo. Por eso nosotros defendemos todos los días y nos levantamos y decimos, tenemos que promover y defender el derecho a aprender, porque es lo único que va a poder cambiar la vida de esa niña y ese niño que no va a tener otra oportunidad. El desarrollo tiene que estar ahí, a raíz de la preparación de la educación, no del crimen. Claro. De la delincuencia, como lamentablemente está sucediendo. Luz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, vámonos con... De dos sopas. No sé si quieras opinar. A ver, danos tu opinión.